Menciono a todos mis hermanos, uno que presento el resumen de la clase de teología que tuvimos el pasado domingo 16 de abril en la ciudad de Cincelejo. Bien, habíamos hablado sobre la caída del hombre, básicamente cómo Satanás utiliza la serpiente. Para esa forma el ser humano accede a esta situación y vemos como tal la caída de la humanidad. Y sí, el árbol de la vida fue escondido, que es tipología de Cristo. Eh, Lo vemos también allá en Apocalipsis, que tiene 12 frutos, que es el fundamento apostólico, y sus hojas para la sanidad de las naciones. Entonces, tipifica como tal el árbol de la vida. Caín y Abel, también habíamos hablado de la falsa adoración y la verdadera adoración. Caín significa la falsa adoración y Abel la verdadera adoración que se le debe dar a Dios. Lamentablemente, bueno, Caín mata a Abel, pero en sí, básicamente, esta historia nos da esa enseñanza. Génesis 1:28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el mandato para Adán y Eva era multiplicarse, que es lo que Dios les había básicamente ordenado en ese tiempo. Es lo que muchas veces las personas se preguntan: bueno, si Caín ya mata a Abel, y fue a un lugar y encontró, digamos, una tribu y ahí encontró una esposa. Entonces es lo que muchas veces personas se preguntan: si nada más estaban cuatro, Adán y Eva, Caín y Abel, eran cuatro personas, ¿dónde Caín encontró otras personas? Aquí la respuesta está en Génesis 1:28. Quiere decir de que mucho antes que naciese Caín y Abel, ya la tierra estaba llena. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán y Eva que tenían que multiplicarse. La Biblia no nos dice, básicamente, digamos, si Caín y Abel fueron el primero y el segundo hijo. No te habla de un orden cronológico. Solamente tuvieron unos hijos, Caín y Abel. No te dice en qué número eran. Lo más probable es que Caín era el número 500 de los hijos de Adán y Eva. Y Abel el hijo 503. También no sabemos, pero no hay un orden cronológico. Quiere decir de que para la época de Caín y Abel ya la tierra estaba poblada. ¿Ok? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo y llamó su nombre Set también. Con Set es lo mismo. No te dice si Set fue el tercer hijo, el segundo hijo o el quinto hijo. No, engendró un hijo llamado Set. Entonces quiere decir que a través de Set viene Jesucristo. Entonces, de todos los hijos que tuvo Adán y Eva, la Biblia menciona a tres hijos, porque da una enseñanza específica: Caín, la falsa adoración; Abel, la verdadera oración; y Set, la descendencia de Jesucristo. Bien, el arca de Noé. Entonces vemos allí básicamente el tiempo en que Dios llama a Noé para construir el arca y salvar del diluvio muchas especies y también a su familia. Vemos allí arqueológicamente ya cómo está el arca en el monte de Ararat. Ahí están las medidas, ya obviamente está petrificada, pero es madera de gofer, o sea, madera de cedro, la única madera capaz de resistir el agua, la humedad, y es impermeable. Lo vemos más de cerca, es una toma satelital del arca de Noé. La torre de Babel también, Dios los confundió a ellos por querer hacer una torre y querer llegar hasta el cielo. Estos fueron los descendientes de Noé, que su objetivo, el objetivo principal era poblar la tierra, no hacer una torre, pero fallaron ahí ellos y de esa manera construyeron esta torre. Y vemos aquí ya la repartición de los descendientes de Noé. El hijo, sabe que Noé tuvo tres hijos: Cam, Sem y Jafet. Entonces Sem tiene que ver con los semitas, o sea, los judíos y los árabes, son los descendientes de Sem. Los descendientes de Cam tienen que ver con los africanos, los cananitas, y los descendientes de Jafet tienen que ver con los europeos. Escrito en Nusi, Nusi es una tribu de la época de Abraham, Isaac y Jacob, que nos narra obviamente la existencia de estos patriarcas. No solamente la Biblia lo dice, sino también los escritos Nusi. Y este fue el recorrido que hizo Abraham. Sale de Ur de los Caldeos, pasa el mar, perdón, el río Éufrates, ahí se le llama Abraham el Ibri, aquel que viene de lejos. De ahí viene el término el hebreo. Llega a Siquén de bajito y nuevamente va a Hebrón, y es el lugar donde muere Abraham. Este es el recorrido que hizo Abraham, el pacto que Dios hace con Abraham. Mata a los animales por la mitad y pasa una hornilla y una antorcha encendida. Esa antorcha es tipología de Cristo. Jesús es la luz del mundo. Dios hace el pacto con Abraham. Jacob bendice a los hijos de José. Efraín, Manasés los adopta espiritualmente para que hagan parte de las tribus. Estos son los hijos de José, y estas son las tribus, la que ya se desligan de los hijos de José.
El éxodo, básicamente el recorrido que ellos hicieron. Salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, luego van al Sinaí, duran 2 años en el Sinaí, posteriormente ya van a Tierra Prometida, duran 40 años en el desierto y más adelante llegan a Jericó a través de Josué y Caleb. Levíticos, él llamó. Entonces es un libro que nos muestra los tipos de sacrificios, los holocaustos que hacían, las ofrendas de paz, transgresión y las ofrendas de harina. Números en el desierto. Entonces las ciudades de refugio eran un lugar donde llevaban a personas, digamos, por haber cometido un homicidio y vivían ahí el tiempo en que vivía el sumo sacerdote. Deuteronomio, estas son las palabras. Entonces ya es una recopilación de toda la ley. Deuteronomio es recopilación de toda la Torah. Génesis, Éxodo, Levíticos y Números. ¿Ok? Es una recopilación. Y Moisés mira la tierra prometida de lejos porque no glorificó a Dios en el desierto. Entonces la miró de lejos, pero más no pudo entrar. Entonces, que Dios le dijo que le hablara la peña, no la habló, sino que la golpeó, y por eso le costó la entrada a la tierra prometida. Libros históricos. Entonces, vemos el caso de Josué, desde la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué, abarcando un periodo de aproximadamente 25 años, desde 1451 a 1427 a.C. Tema: Israel ya está preparado para tomar posesión de Canaán y cumplir la misión para la cual Dios lo llamó, dar a conocer el nombre de Dios a toda la tierra. Además de ser guardador de su palabra, en los libros históricos veremos si Israel cumplió o no con su misión. Jueces. El libro de los jueces narra el periodo de que va desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel, un tiempo en el que los judíos han abandonado su vida nómada y acaban de instalarse como semisedentarios, mero agricultores, luego habitando en casas de material o chozas de adobe. Aunque jueces no sigue un plan fijo y bien estructurado, a grandes rasgos pueden distinguirse en él las siguientes partes. De los jueces que gobernaron Israel, mencionados en el libro son, entonces, todos son 12: Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Y el último fue Samuel. Tenía el ministerio de ser juez, tenía el ministerio de ser sacerdote y profeta. Ruth. La tradición judía se lo atribuye a Samuel, porque el libro abarca un periodo de aproximadamente 10 años. Tema: el libro presenta varios aspectos. Uno de ellos es el triste cuadro de la vida del pueblo de Israel. El otro es un cuadro más alentador al ver la nobleza y la fidelidad de ciertas personas. La historia de Ruth es una de las más hermosas de la Biblia y es doblemente interesante por el hecho de que su personaje principal es gentil. El final del libro muestra el propósito principal de esta historia: trazar el linaje de David, del cual vendría Cristo. Primera y segunda Samuel. El autor se cree que Samuel escribió el libro hasta el capítulo 24, debido a que en Primera Crónica 29-29 se nombra a Natán y Gad como que habían vivido algunos sucesos en la vida de David. Se considera que fueron los autores de los capítulos restantes. Época: desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl, abarcando un periodo de 115 años, aproximadamente desde 1161 hasta 1056 a.C. El contenido puede agruparse en torno a 3 personajes: Samuel, un israelita de corazón humilde y consagrado, siervo fielmente a Dios, y bien Saúl, un rey egoísta, celoso, obstinado, inconstante y desobediente a Dios. David, un hombre según el corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, hombre de oración y alabanza, probado, disciplinado, perseguido y finalmente coronado como rey de Israel. Segundo Samuel, autor. Los acontecimientos registrados en el segundo libro de Samuel fueron posiblemente agregados por los profetas Natán y Gad. En el hebreo original, los dos libros de Samuel formaban un solo libro. Fueron posteriormente divididos en dos por los traductores de la versión de los 70, cuando tradujeron el Antiguo Testamento a la lengua griega. En el Segunda de Reyes, el autor es desconocido. Se cree que Jeremías recopiló los datos escritos por Natán. Crónicas, Primera Crónicas 29-29 y otros. Época: desde la muerte de David hasta el reinado de Jorán, abarcando un periodo de 118 años. División del reino. Entonces, Primera de Reyes nos habla de cómo se dividió el reino, capítulo 12, del 6 al 13. Y es básicamente cuando Roboam, hijo de Salomón, decide, digamos, imponer grandes impuestos al pueblo, haciéndole caso a los jóvenes, más no haciéndole caso a los ancianos. Y Jeroboam, que era también un funcionario de Salomón, no estuvo de acuerdo con esto y se llevó gran parte de las tribus de Israel al norte.
y Roboam se queda con la tribu de Judá, la tribu de Leví y parte de la tribu de Benjamín. Entonces es cuando se divide Israel, Israel del sur y Israel del norte. Entonces, ya con el reinado de Roboam, hijo de Salomón. El libro de Reyes nos habla básicamente de este suceso. Primero de Reyes nos habla básicamente de suceso. Segundo de Reyes, autor, se desconoce el autor humano. Se cree que Jeremías recopiló los registros hechos por Natán, Gad y otros. Época, desde el reinado de Jorán sobre Judá y Cosías sobre Israel, hasta el cautiverio por Nabucodonosor, abarcando un periodo de 308 años. Primera y segunda de Crónicas, considerando que los libros de Crónicas abarcan casi todo el material que se halla en Segunda de Samuel y Primera de Reyes, se hace necesario presentar una introducción para dos. Autor, no se sabe con certeza quién fue el escrito de Crónicas, pero es probable que sea correcta la opinión de los judíos, tal y como se halla en el Talmud, donde se declara a Esdras como la persona que revisó los registros que fueron escritos y preservados por hombres dignos de confianza. Esdras. El hecho de que este libro está escrito en primera persona, capítulo 7 al 9, indica que Esdras fue su autor. Esdras fue de los primeros del grupo conocido como los escribas, quienes eran los redactores oficiales de las escrituras, con el propósito de exponerla al pueblo. Se atribuye a Esdras la obra de arreglar, ordenar del Antiguo Testamento, es decir, de reunir en un libro aquellos escritos que fueron inspirados por Dios. Esdras expresa la admirable fidelidad de Dios. Fiel a sus promesas, al Señor levanta su mano para restaurar al pueblo en su tierra. Y al hacerlo usa a reyes paganos como Ciro, Darío, Artajerjes como sus instrumentos. Y bien, hasta aquí dejamos la clase. Entonces para el próximo mes, para el mes de mayo, vamos a tocar el libro de Nehemías. Que mi Dios santo le bendiga.